Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Experimentos. Estos son luces de policía, pero a nivel habitación, brutales, muy guapo, eso sí, un poco epilépticas. ¿Y qué tenemos que hacer para hacer este proyecto? Realizar el diseño, pero no os preocupéis porque eso ya lo he hecho yo, ya me he encargado de dejaros todo súper sencillo y en la descripción del vídeo tendréis los enlaces a los circuitos y a todo. Abrimos la bolsita que he recibido de JLC PCB, que es el patrocinador de este vídeo, y aquí tenemos las PCBs que he recibido. Vamos a verlas más de cerca, a ver qué tal han quedado. Pues calidad profesional, súper chulas, eso sí, el diseño estaba a la altura. Así que nada, ya tenemos la materia base, que es donde montar nuestro circuito. He recibido 10, que son las que pedí, a un precio súper económico. Para realizarlas uso EasyEDA, que también os dejo en la descripción del vídeo por si queréis usarlo. Es un editor para realizar circuitos y aparte del eléctrico también pasarlo a pistas. Herramientas, pues todas las necesarias y lo mejor que es gratuito, y podemos sacar de ahí el Herbert, que es el archivo que luego nos sirve para hacer el pedido de las placas PCB, que luego las podemos hacer nosotros en casa, pasarlas a ácido y todo, pero es que para lo que cuestan, es que menos de 5 euros me han costado esas 10 placas, es meternos en camisas de 11 varas que sinceramente siempre acabamos pagando de más. Fijaros que aquí siempre hay ofertas, $2, 10 placas de una 4 capas. Súper sencillo de utilizar, el Herbert que nos hemos descargado lo importamos y ya se genera el pedido. Podemos cambiar el color de las placas y unas cuantas cosas más, pero básicamente para el pedido típico así sobra, como viene por defecto. Y ahí vemos el precio final, 4,97 euros, gastos de envío incluidos, súper barato. Estos son los componentes que también los compré por internet y bueno, pues me llegaron básicamente las dos cosas a la vez. Como una semana o así tardó. Llegan bastante pronto. Lo único que tienes que coger bastantes unidades. Por ejemplo, si solo quiero 2 resistencias me tengo que quedar 50, pero es que realmente es súper barato. Es que, vamos, mucho más barato que una tienda física, seguro. Comenzamos el montaje y para esto no hay nada estipulado ni escrito. A mí me gusta comenzar por las resistencias. Eso sí, si las dos las ponemos con la franja dorada a la derecha, pues mejor. Que no... Vamos, que lleve un orden. A mí me gusta es hacer un montaje limpio, un montaje simétrico, un montaje bonito, pero para gustos colores. Quien quiera poner las cosas como al mogollón, mientras estén en su lugar y bien puestas, no hay problema. Luego ya la estética, eso no tiene que ver con el funcionamiento. Vamos a poner los integrados, pero ellos tienen que ir puestos en un zócalo, porque en caso que se estropeen, mucho más sencillo sacarlos y ponerlos de un zócalo que no soldados. Y este es el integrado, el N555P, que es un temporizador de precisión o timer de precisión. Un circuito muy famoso y súper utilizado en electrónica. De hecho, es uno de mis favoritos, ¿por qué no negarlo? De hecho, vamos a ver más vídeos con este integrado porque es súper versátil. Hemos soldado ya los zócalos y hemos tenido que ponerlos bien, o sea, en su posición igual que los integrados. Tienen ahí como una marquita, una muesca que tenemos que colocarlos, porque si los ponemos mal, o sea, invertidos, se nos estropean seguro, porque la alimentación pues no estará donde toca y ya está. Así que muy importante, los integrados siempre ponerlos bien y fijarse. Siguiente componente, tenemos condensador. Estos condensadores son cerámicos y lo dicho, solo necesito uno, pero compro un montón. Pero así tengo hasta que me jubile seguro stock de esos condensadores. Y también los electrolíticos, que también venían bastantes, pero bueno, el cerámico no tiene polaridad, pero el electrolítico sí, así que el negativo con el negativo, muy importante porque si no puede reventar. Es muy pequeñito y no pasaría nada, pero en caso que los electrolíticos sean más grandes y los pongamos invertidos también de polaridad, pueden pegar un buen pepinazo, una especie de petardo electrónico. Un consejo es que no tiréis las patillas estas que cortáis, que bueno, realmente parecen como basura, pero nos pueden venir muy bien para hacer puentes o conexiones entre pistas o lo que sea, que por lo que sea se estropea una pista. Podemos usar estos restos de patillas, de resistencias, de condensadores, diodos,
para ese fin, así que en una bolsita los guardáis. Diodos LED azules y diodos LED rojos. Importantes, bueno, pues que sean azules y rojos, que sean de alta luminosidad o no, eso en sí no va a influir, porque para lo que lo quería yo, que era para la habitación entera, simplemente esto es un indicador de qué color se está iluminando en qué momento, ni más ni menos. Los diodos LED también tienen polaridad, así que mucho ojo de cómo los ponéis, porque no es que los vayáis a fundir, sino que no se iluminarán, porque solo conducen la electricidad en un sentido como todos los diodos. Color rojo, por el otro lado, fijaros que está invertido con el azul, así que tenéis que también fijaros en cada componente cómo lo colocáis. Damos la vuelta y soldamos. Si os habéis dado cuenta, comienzo a poner los componentes más pequeños y luego los más grandes, porque, bueno, pues así creo que es más cómodo para soldar. De todos modos, con esta base, con estas pinzas de cocodrilo que tengo, bueno, da igual el componente que montáramos, pero antes, como lo hacía sobre la propia mesa, me es más cómodo ir montando los pequeñitos y luego los grandes, porque si no los otros como que se caían. Y último componente, si se puede decir así, es el adaptador para la pila o el zócalo donde va a ir la alimentación, que en este caso funciona a 9 voltios. Soldamos y ya estaría. Básicamente esto es el circuito. ¿Funcionará? ¿No funcionará? Bueno, pues eso lo vamos a ver ahora mismo con esta pila o batería de 9 voltios casera que hice en un vídeo en el canal. Os dejo ahí arriba a la derecha el vídeo por si os interesa. Y funciona, voy a decir regular. ¿Por qué? Porque los LED azules brillan más que los rojos. ¿Cómo he corregido esto? Bueno, pues he puesto un LED extra, uno azul y uno rojo. ¿Cómo los he conectado? Pues muy sencillo. Os voy a poner ahora un dibujito para que lo tengáis claro, pero he puesto el LED rojo en serie los tres, cortando la pista del medio para que se reparta la tensión, y el azul en paralelo con uno de ellos, puesto que ahí no quiero que se reparta ninguna tensión porque ya funcionaba perfecto. Ahora los azules siguen brillando como antes y los rojos brillan más porque ya están trabajando con su voltaje correcto. Solucionado este problema, vamos a hacernos con relés. He estado buscando bastantes y he comprado estos que están súper baratos, 5 unidades, 8,99 €, y me sirven para un montón de proyectos, así que un día después, Amazon, el dios Amazon, me entregó este paquete con mis 5 unidades de relés. Vamos a ver qué tal pinta tienen, y la verdad es que tiene una pintaza muy buena también. Así que, oye, súper contento con las compras de los materiales para realizar este vídeo. Ahora, bueno, vamos a ver si son compatibles las tensiones y todo, que yo creo que sí, porque ya lo he comprado para que sean, pero bueno. Vamos a marcar positivos y negativos para no liarnos, porque, bueno, supongo que sabéis cómo funcionan los relés, y si no os lo digo yo. Es un bobinado que está a la entrada donde excita la corriente esa bobina, tiene una especie una especie de electroimán que cierra o abre el circuito de salida que hay en la salida. Y para ello he tenido que coger los pulsos tanto del LED azul como del LED rojo y los meteremos a la entrada de los relés, o sea, a la parte de la bobina. Esto no tiene secreto ninguno y podemos hacerlo pues simplemente, como veis, poniendo unos cablecitos y mandándolos ahí. Este y este vamos a puentearlos. ¿Por qué? Porque estos relés necesitan ser alimentados. Aparte de ser excitados, tienen que ser alimentados. No os voy a decir realmente por qué, porque tampoco lo sé. No voy a mentir, pero es por una serie de protecciones y para que sean más estables y todo eso, por lo que me he informado. Vemos que funcionan perfectamente, así que, bueno, esto nos ofrece la posibilidad de realizar lo que quiero, que es encender y apagar, por ejemplo, una tira LED, que puede ser una tira LED, que puede ser una bombilla o 20 bombillas, bueno, siempre no pase de 10 amperios a 220 voltios, o sea, fijaros lo que puede manejar eso, pues un ventilador o yo que sé, lo que tú quieras, pero en mi caso, bueno, van más que sobrados, son tiras LED de 5 voltios RGB, así que fenomenal, va a ir más que sobrado, pero
como he dicho antes, estos relés los reutilizaré para más circuitos y más proyectos en el canal. Como veis, he hecho una base de plástico para alojar todo el circuito, la batería, los relés, para que los cables no sufran. No es obligatorio, pero creo que queda mejor y es más seguro. Estos son los hilos de la tira LED RGB. El blanco 5 voltios y con el negativo se van accionando. Y esto es el circuito que he hecho para gestionar pues la tira LED, para que se encienda. Si ponéis el pause, pues lo veréis. Y para sujetar el circuito al cajón de la persiana, cinta de doble cara. El circuito que hemos visto antes es el que voy a recrear, 5 voltios, está ahí unido, que va directamente a la tira LED, y los colores, el rojo y el azul, rojo izquierda, azul derecha, son los que conectaré al relé. Y hay un cable que tiene que ser puenteado, que es el rojito ese que vemos. Y ya está, no tiene más secreto. El cable o hilo verde que sobra de la tira LED lo podemos dejar colgando porque no tiene tensión ni nada, así que ahí está bien. Alimentamos y se hace la magia. Bueno, los vecinos creo que deben pensar que se nos ha metido un coche policía en la habitación, porque debe ser una auténtica locura como se ve desde fuera. Pero aquí está, luces de policía en el canal de Giga Experimentos. Si te ha gustado el vídeo, pues ya sabes, suscríbete, dale a like y comparte el vídeo, porque esto es un videazo. Nos vemos, chao chao.